Bruno y los Pumbalú, el concierto. Aquella tarde llovía a mares y Bruno y sus amigos estaban pensando qué podían hacer para divertirse un rato cuando de repente aparecieron los Pumbalú. ¡Hola, chicos!, dijo Abu. Mirad lo que he encontrado. Amayari, buenos días. Favorita. Hola, buenos días, Juanra, ¿qué tal? Pues encantado de saludarte y ahora comprenderán los oyentes, como ellos ahora mismo, pues encantado de recibir la energía que sin duda nos va a transmitir una mujer como tú, Amaya. Amaya es la presidenta de la Asociación Navarra de Autismo, ANA, y está aquí para recordarnos que el próximo 2 de abril, es decir, mañana, se celebra a nivel internacional el Día Mundial de Concienciación por el Autismo. Y entre otras cosas, han puesto en marcha, junto con un laboratorio, CINFA, esto que acabamos de escuchar, que escuchábamos de fondo, que es el cuento Bruno y Pumbalú, un cuento interactivo que utiliza estos dos personajes precisamente para concienciar en torno al autismo, ¿no, Amaya? Sí, buenos días. Bueno, un placer y un abrazo grande, grande que te doy, Juan Ramón, desde aquí, desde Pamplona. Hemos hecho un cuento en colaboración con CINFA y con Fundación Atiende y con Karim Books, sobre todo un cuento en el que se explique qué es el autismo, pero sin mencionar la palabra autismo. Es decir, el protagonista es Raúl, es un chico que tiene autismo, que tiene unas capacidades muy especiales, pero que le gusta hacer cosas diferentes al resto. Entonces, a través del cuento se ve cómo sus capacidades especiales salen a la luz y son necesarias, y sus amigos las quieren, las respetan, las comprenden, pero todo eso desde la diversidad funcional y sin tener por qué decir la palabra autismo, ¿no? Si se explica a los niños desde pequeñitos las diferentes capacidades que tenemos las personas, pues de adultos todos podremos querer y respetar a las personas con autismo. Amaya, ¿qué es el trastorno del espectro autista, el TEA? Bueno, es un síndrome que afecta, ya lo has dicho muy bien, a 1 de cada 68 o 1 de cada 70 personas, y es un síndrome neurológico, es un trastorno del neurodesarrollo, no es una enfermedad, y por eso insistimos mucho además en que se diga persona con autismo, como muy bien habéis dicho, y no autista, por no etiquetar. Y son personas que tienen muy tocadas las habilidades sociales, la comunicación, la atención conjunta, el contacto ocular, el juego simbólico, la rigidez, y son cosas todas ellas que se pueden trabajar desde pequeñitos. Es como si yo te digo, Juanra, cierra los ojos y lee. Y dices, jolín, si no puedo leer, ¿no? Con los ojos cerrados no veo. Pues esto es igual. Estas personas tienen una serie de dificultades y hay que adaptar el método, adaptar la forma de enseñarles para que puedan aprender de la mejor manera posible. Y pueden, ¿eh? Tenemos muchos que están en la universidad ya. ¿Tú has definido alguna vez a los niños con autismo como pensadores visuales? Porque en su cabeza tienen imágenes y no palabras. Eso sería una primera diferencia. Eso es, de hecho, hasta habéis mencionado antes a los chicos estos, los superdotados es diferente, a las personas con síndrome de Asperger, que es lo que es el autismo no leve, porque las personas con síndrome de Asperger tienen grandes dificultades de habilidades sociales, pero sí que es cierto que son pensadores visuales, porque hasta con los que son muy, muy inteligentes necesitan imágenes para reestructurar muchas veces cuando se ponen muy nerviosos o no pueden seguir bien la conversación, con imágenes, que en su cabeza hay una sucesión de imágenes, es como pueden organizarse, sí. Amaya, tú tienes un niño con autismo, Mario. Sí, que te quiere mucho. y yo a él. Y tú, como cualquier madre, te encontraste de repente con que, bueno, cuando nace el crío, poco después, observáis una serie de síntomas en casa y te diagnostican el autismo. Y claro, se te viene el mundo encima, como se dice tópicamente, no sabes muy bien qué hacer y empiezas a andar un camino que al final te ha llevado, como decía yo antes, a hacer que Pamplona sea una ciudad en la que el autismo o las personas con autismo tienen la vida un poquitín más fácil. Sí, bueno, hemos colocado para ello 6.000 pictogramas, 6.000 imágenes de estas que has mencionado en todo tipo de tiendas, establecimientos, instituciones, colegios, centros deportivos. Pero sí que es verdad que cuando cae el diagnóstico en tu casa, caes en un pozo. Yo, de hecho, perdí las ganas de hablar, las ganas de contar, las ganas de comunicar. Es un pozo muy, muy hondo y es un duelo muy profundo. Y sí que ahora, cuando acojo a nuevas familias, que en la Asociación Navarra de Autismo tenemos ya 150 y son de toda España, siempre les digo que el duelo, que es horrible,
y muy duro, y además no siempre lo llevas a la par que la pareja y que los abuelos, pues que no te obstaculice y no te impida formarte lo más posible. El objetivo tiene que ser formarte en autismo muchísimo y hacer un gran equipo con los profesionales que atienden a tu hijo. Esas dos cosas van a marcar el desarrollo y la evolución, aparte de si tiene o no discapacidad intelectual, del grado de afectación, por supuesto, y de si alcanza o no desarrollo verbal, que van a ser hitos muy importantes en el desarrollo y la evolución de una persona con autismo. Hablábamos antes de que hay un elemento clave que es lo que hace que un problema de salud pueda ser o no un problema de educación, y es la información. En una jornada como la de mañana, Amaya, supongo que se insiste mucho en la información, y me parece un territorio especialmente importante la información a los niños. En torno a ello se insiste también en este cuento que habéis hecho interactivo y del que vamos a escuchar un fragmento que hemos teatralizado nosotros precisamente con niños. El autismo no es una enfermedad y por eso no se contagia. Es un síndrome, una forma diferente de entender las cosas y aprender. A las personas con autismo les cuesta entender y a veces hablar, pero se comunican con unos dibujos que se llaman pictogramas. No suelen mirar a los ojos porque son muy tímidos. El desorden no les gusta y cuando algo les molesta gritan y lloran fuerte porque no saben decírnoslo de otra manera. Les gusta mucho jugar, como a nosotros, aunque usan los juguetes de forma distinta. Los colocan en fila o los miran fijamente. Adoran seguir rutinas y se sienten incómodos si les tocas, pero les encanta abrazar y son muy cariñosos. Podemos enriquecernos mucho juntos, así que nos encanta conocerlos y entendernos con ellos. Amaya, no sé si el lugar más difícil para la normalización de una situación así es precisamente la infancia, otros niños y las dificultades que puedan tener para entender a un crío con autismo. Sí, bueno, lo primero, qué bonito, esa teatralización que habéis hecho ha sido preciosa. Los niños con autismo son cariñosos, son sensibles, son inteligentes, como bien habéis dicho, y sí que es verdad que si desde pequeños enseñamos a los niños neurotípicos a estar con niños con autismo, ellos tienen una intuición de cómo relacionarse con ellos y cómo quererlos. Yo soy muy partidaria de la educación completamente inclusiva. Yo creo que los coles especiales no deberían existir y debería haber un aula especial, un aula pequeñita con 4 o 5 niños con discapacidad en cada uno de los colegios de España. Porque así tendríamos la discapacidad en los colegios, en los patios, entre nosotros, y no la aislamos, porque si la aislamos de mayores, ¿cómo vamos a tratar bien? ¿Cómo vamos a saber cómo relacionarnos con personas con discapacidad o, como digo, con autismo, con capacidades especiales? Desde pequeñitos lo debemos hacer, y ese es el esfuerzo que hacemos desde aquí, desde Navarra. Amaya, estamos empezando ya a recibir llamadas de familias afectadas. ¿No tienes inconveniente en quedarte con nosotros e incluso en conversar, si es necesario, con alguno de los oyentes? Claro que sí, encantadísima. Mari Carmen, Valencia, buenos días, Mari Carmen. Hola, buenos días. Encantado de saludarte. ¿Tú tienes un niño con autismo? Sí. ¿Qué edad tiene? Trastorno organizado del desarrollo es el diagnóstico, no específico, TGD. Y eso es, perdona, entre Amaya y Mari Carmen, yo no sé si me podéis aclarar si hay mucha diferencia, si esto es una particularidad de este trastorno del autismo o es otra cosa diferente. No, es lo mismo. El trastorno general del desarrollo es el nombre un poco oficial y no específico y más suave que se da al autismo, pero en la Sociedad Americana de Psiquiatría el trastorno general del desarrollo es autismo. Lo que pasa es que en los diagnósticos muchas veces no se atreve a poner por escrito autismo, que parece como más fuerte, pero es lo mismo. Lo que pasa es que el autismo es un continuo, por eso es trastorno del espectro, es un continuo con muchísima diferencia desde la gran afectación y discapacidad intelectual hasta el autismo más leve o el llamado antiguamente síndrome de Asperger. Mari Carmen, ¿cuántos años tiene tu hijo? 11. 11 años. Sí. ¿Desde a qué edad se le diagnosticó? Bueno, pues Bruno, para que sea breve, porque esto si no sería muy largo, nació pues con una evolución, entre comillas, normal. Hablaba, jugaba, bailaba, cantaba, y entre los 15 y los 24 meses tuvo un retroceso, se paró, se quedó off total. O sea, se apagó, cero. Y nada, como ya ha contado Amaya, pues es todo muy duro, el proceso, y no solo de la madre, sino del padre, porque estoy escuchando solo hablar de la madre, pero el padre, por lo menos en mi caso, es súper importante, porque se implica igual. Familia en general. Sí. Bueno, pues nada, nos daba igual también, bueno, al principio no, es muy duro y difícil de aceptar, mucho. O sea, a mí me pasaba como ha contado Amaya.
no quieres hablar con nadie, no quieres salir, que vean a tu hijo. Bueno, es un proceso que hay que pasarlo y es así. Y nada, luego pues es ponerte a trabajar, motivación y estimulación a tope, y pueden salir adelante, mucho. Bruno está muy bien, o sea, muy bien, muy trabajado. Es muy difícil, es duro, hace falta mucho dinero. La administración, por lo menos en la Comunidad Valenciana, no, a los 7 años te quitan la ayuda que te dan para las terapias y son muy caras y no todo el mundo se lo puede permitir. Y Bruno, pues eso, pues yo dejé de trabajar para trabajar con él y no me arrepiento, también porque podía hacerlo. Y si se trabaja con ellos, pueden evolucionar, pueden salir adelante, es así. Yo hubiese firmado cuando tenía 2 años que me hubiesen dicho que Bruno iba a estar como está ahora, ¿sabes? Sí. Mira, estás diciendo algo, Mari Carmen. Hay un decálogo que ha hecho público la sección navarra de autismo, en el que dice precisamente que hay que tener mucha paciencia, que hay que realizar un trabajo constante y que no hay que poner límites a su evolución. No. Eso sabes, ¿no? Pero es que hay muchas familias que sí las tienen que poner, porque económicamente no pueden, es que no se puede, es que es muy caro. Es que son terapias muy caras, mucho. Y yo ahora también quiero hacer una denuncia, a ver, yo me quejo que, por ejemplo, Bruno ahora está en 6º de primaria y tiene que pasar al instituto y no están preparados. No hay conciencia, no sé, el sistema, la administración, la formación de los profesorados. El profesorado de instituto son licenciados en matemáticas, en inglés, no tienen la pedagogía para poder tratar a estos niños, no tienen los compañeros, no la tienen. Bruno va a un colegio ordinario, normal y corriente. Nos ha costado mucho sudor, mucho hablar, muchos enfados, mucho estar encima de ellos, mucho ayudarles y claro, y parece que les dices lo que tienen que hacer, pero es porque somos los que más conocemos a nuestros hijos y junto con las terapeutas, no es que digamos nosotros es que esto se hace así, es que son los especialistas los que nos dicen que es mejor hacerlo así. Y no hay, por lo menos aquí, en Valencia, donde yo vivo, es muy complicado. Estos niños, el doble sentido, la broma, son el blanco perfecto para el bullying, para las mofas, para todo esto. Y yo estoy aterrada. ¿Y no sé todavía lo que vamos a hacer. Amaya, ¿cómo nos quitamos ese miedo y qué le exigimos a la administración? Bueno, nosotros en Navarra hemos exigido muchísimas cosas. Lo que dice esta mamá, que es completamente cierto, y eso que en Valencia, yo estuve el año pasado presentando el libro, mi libro, el de La alegría muda de Mario, el que escribí cuando perdí las ganas de hablar, que tú conoces tan bien, que Juanra, que lo presentaste en Madrid. Estuve allí y en Valencia, pese a que están muy justos, hay mucho más de lo que hay en cualquier otra provincia. Sí que es cierto que los patios son el momento clave y más difícil, y nosotros en Navarra hemos lanzado, junto con Gay Lagar, una gran terapeuta de Asturias, el programa Patios Dinámicos, para desde pequeñitos incluir a todos los niños del colegio en el juego. Son blanco perfecto y es necesario un apoyo. Yo creo, mira, las personas con ceguera siempre tienen una persona, incluso para la selectividad. En cambio, en autismo no se reconoce esa necesidad y necesitan un eco del profesor. No basta con ponerlos en primera fila, hace falta un eco del profesor. Y eso no existe, y ese profesor en la sombra que hay en Alemania, por ejemplo, que tienen todas las personas con autismo, aquí no hay. Y es por falta de recursos, sencillamente. Y por eso vamos a luchar cada día. Y entiendo a esta mamá perfectamente, porque en los centros públicos además hay mucha rotación de profesionales y eso es una gran dificultad para nuestros chicos. Amaya, fíjate lo que nos dice Josefina, una oyente en el correo del programa. Buenos días, tengo un hijo, TEA, en concreto con síndrome de Asperger. Y por favor no vuelvan a decir que es una enfermedad, es un trastorno, no están enfermos. Qué importante es que subrayemos esto. Ellos, sigue diciendo Fina, ven el mundo de forma diferente y mejor. Son inocentes y buenísimas personas. Si todos fuéramos TEA, el mundo iría mejor. En todo caso, es un llamamiento necesario, o por lo menos pertinente, ¿no, Amaya? Es algo en lo que insistimos muchísimo, que no es una enfermedad porque no tiene cura, es un trastorno, es un síndrome.
Y bueno, el síndrome de Asperger literalmente y médicamente ya no existe, ahora todo es trastorno del espectro autista, pero es muy importante que se les vea como una diversidad funcional, una forma diferente de percibir, sobre todo porque tiene una hipersensibilidad. Algunas cosas, yo recuerdo de pequeñito Mario podía estar horas mirando un semáforo y no se le quemaba la retina y lo veía como a 1 kilómetro. Yo cuando lo veía escaparse decía, ¡buf! Que hemos visto un semáforo. Se iba, así que sí, son personas muy muy sensibles, efectivamente no entienden los dobles sentidos ni las bromas. El otro día con mi hijo Mario le pegó a su hermana y le digo, ¿has sido tú? Y me dice, no, yo no. Y dije, bien, ha mentido, bien. Es increíble, pero es que había mentido y eso es, bueno, fruto de muchísima terapia, ¿no? Así que fíjate qué pequeñas grandes alegrías tenemos cada día. Amaya, Lorenzo te quiere preguntar algo ahora, pero quisiera antes que escucháramos todos, que escucharan los oyentes esta canción que está sonando de fondo. Es Roberto Álvarez, se llama Roberto Álvarez. Sacar todo lo que hay en mí, quiero poder expresarme con normalidad. Algo tan... Está contando una ambición, un sueño, un deseo, alguien que sufre de este trastorno. Este chico, este cantante, tiene autismo. Está tanto, menos mal que tú estás. Cuando busco y no encuentro las palabras que reflejen cómo... Lorenzo, ¿qué quieres preguntarle a Amaya? Primero felicitarla y saludarla, pues me siento orgulloso de que haya personas como ella. Hola, ¿ya has leído La alegría muda de Mario? Al caer. Te lo va a mandar inmediatamente. Mira, yo voy al logopeda por la voz y eso profesional y me he visto muchos niños. El cuidado de un niño con autismo, ¿no te parece que es muy exigente? Necesitan diversas terapias del lenguaje, física y ocupacionales. Es muy difícil, lo hace muy difícil, ¿verdad? Sí, es muy muy difícil. Yo recuerdo que Mario al principio hacía 6 sesiones de terapia al día, más las que le hacía yo. Sí. Logopedia, comunicación, intervención terapéutica para reconducir el contacto ocular, la atención conjunta, el juego simbólico, palabrejas que yo nunca antes las había oído, pero que claro, ahora encima que ya estoy en cuarto de psicología, ya por la UNED, así estudiando por las noches, pues ya se me han hecho muy muy familiares. Sí que quiero que sea importante, ya que tenéis tanto poder y tanta influencia en los medios, que no hablemos de personas retrasadas, sino de personas con discapacidad intelectual y, como muy bien estáis hablando, de personas con autismo y no autistas, porque ahora es como el insulto en los coles, ¿no? Y entre los políticos, desgraciadamente. Oye, Amaya, hay una película maravillosa que es El Rojo Vivo, donde trabaja gente muy importante del cine, y el niño listo es el que salva de la ruina de todo, ¿me entiendes? El niño con autismo el que le da la bomba, para que no se pues como en el cuento que habéis contado antes de Pumbaló y Bruno y el Pumbaló, que Raúl es el que ha memorizado la partitura cuando se quema. Son personas, mira, el otro día alguien me dijo que mi hijo Mario con la Nintendo, no sé qué juego, era el número 3 del mundo. Y claro, me desmayé, claro, porque otras cosas no hace, desde luego no me cuenta lo que ha hecho en el colegio. Pero bueno, es muy importante además que adaptemos la vida y el mundo al autismo. Mira, Mario tiene un coeficiente intelectual, según los test, bajísimo, pero en cambio tiene 7 años y ha aprendido a leer, a escribir y a sumar con llevadas. ¿Quién de vosotros sabe sumar con llevadas? Que yo no me acuerdo. A mí casi se me ha olvidado. Tenemos más llamadas. Belén, Alicante, buenos días, Belén. Hola, buenos días. Cuéntanos, amiga. Pues vamos a ver, yo tengo 4 hijos, tengo una niña de 10 años, una niña de 9 y luego mellizos que van a cumplir 4 años la semana que viene, y uno de los mellizos tiene trastorno de espectro autista. Entonces, bueno, mi lucha primero entender la enfermedad es difícil, el diagnóstico es un jarro de agua fría, como te dicen. Yo desde el principio, desde muy pequeño, fui consciente de que algo le pasaba al niño, lo que pasa es que no sabía lo qué, y la pediatra tampoco veía nada que pudiera orientarla. Entonces, bueno, fue diagnosticado realmente como trastorno de espectro autista hace como 1 año, así, aunque ya lleva más en tratamiento. Mi lucha fundamental es, por una parte, con la empatía de la gente. O sea, yo he vivido situaciones muy desagradables ya con mi hijo, pues por ejemplo, un día en el centro médico, que fui con los niños, pues él... Cuando vamos a un sitio nuevo, pues eso le cuesta, las situaciones, se estresa bastante, pues se puso a gritar, a llorar, tirado en el suelo. Y bueno, un señor me dijo que mi hijo era muy mal educado, que se callara ya. Y situaciones es bastante común, es verdad. Sí, y claro, tú dices, qué tontería, pero es que como uno es tan sensible con su hijo, pues estas cosas te hacen mucho daño. Y por eso a veces también tenemos miedo, pues, de ir a comer fuera, porque no... La reacción de los demás es algo que nos afecta mucho.
Yo estoy de acuerdo... Dime. No, termina. Únicamente... Luego, otra... Eso es, no cuelgue. Solo quería preguntarle a Amaya si hay que quitarse ese complejo, que efectivamente ante algunas reacciones mucha gente dice, qué niño más mal educado y tal. Eso no tiene que importar, tú tienes que seguir intentando normalizarlo todo, ¿no, Amaya? Sí, pero es muy difícil. Vayas, estamos sujetos a la crítica social, sobre todo porque nuestro hijo no va en una silla de ruedas, o no tiene ceguera, o no es algo que se vea, no genera empatía. Nuestros hijos hacen cosas muy raras y no genera ninguna empatía. Mira, hace poco mi hijo Mario iba por la calle diciendo gorda, delgada, y encima era funcional, a la gorda y a la delgada. ¿Qué le digo? Que no lo diga si llevaba un montón de días sin hablar y por fin había roto a hablar de nuevo. Pero eso es muy difícil de entender. En el barrio ya nos conocen, pero claro, estamos sujetos constantemente a la crítica social. Tiene muchísima razón esta mamá. Solo una cosa, Belén, ¿cuál es la actitud o cómo educáis a los demás hermanos en el reconocimiento, en la relación con su hermano con autismo? A ver, no los educamos de manera especial, es que yo creo que los niños son muy intuitivos, son naturales, saben perfectamente que Carlos es diferente, que se relaciona de otra manera, lo asumen como algo natural y las relaciones familiares se han establecido desde el principio sin tener que hacer nada especial. Es decir, por ejemplo... Carlos con su hermano mellizo pues no es con el que más juega, porque su hermano mellizo tiene otro nivel de lenguaje, otro nivel, le gustan otras cosas, pero Carlos con sus hermanas, por ejemplo, que ya entienden un poco más, pues juega más, en el parque juegan de manera de Carlos casi siempre juega solito, hay que ayudarlo más a tal, pero no ha habido necesidad de establecer ciertas relaciones. Yo creo que los niños naturalmente no tienen esos complejos, aceptan a cada uno como es. Él ahora está en la guardería y está en una clase ordinaria, en una guardería maravillosa con otros niños de su edad y pues lleva la escolaridad bien. O sea, el año pasado, como este año ya tenía 3 años, lo quise escolarizar en un centro ordinario y no pude, no me dejaron. O sea, el inspector se negó, tuve una lucha muy grande donde ocurrieron cosas desagradables. Al final me aconsejaron que lo dejaran antes de meterlo en un centro específico, que yo no quería, porque yo estoy de acuerdo con Amaya. Yo soy maestra además y soy partidaria de la educación inclusiva. Creo que este niño, si ahora está en la guardería relacionándose con niños neurotípicos, puede seguir en una clase de 3 años con sus apoyos, por supuesto, y sus recursos, relacionándose con los demás niños. Entonces, pues lo dejé en guardería un año más y ahora... El año que viene va a estar en un aula específica de un centro ordinario y también estoy contenta con esa opción. Gracias, Belén, por compartirlo con nosotros. Nos queda muy poco tiempo, Amaya, pero quiero saludar, aunque solo sea para dejar un enunciado, porque es importante, a Félix Paniagua, que es profesor y que trabaja con niños con autismo. Félix, buenos días. Buenos días. Siento que tengamos tan poco tiempo, Félix, pero solo una cuestión. Estamos hablando de incluir a los niños con este trastorno con los demás. Y antes algún oyente, y en algún comentario que nos ha llegado también por redes sociales, hablaban de la dificultad de los profesores para entender esta situación. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo fundamental? ¿Cómo se aborda? Pues bueno, yo creo que la manera de abordarlo precisamente es que todos tenemos que cambiar un poquito el esquema que tenemos y precisamente empezar a entender que la educación en general, cuando hablamos de autismo, cuando hablamos de cualquier otra patología, cualquier otro trastorno, de lo que se trata es de incluir, no se trata de integrar, y tenemos que superar ese modelo de la integración para empezar a incluir a alumnos con cualquier trastorno, cualquier patología, y olvidarnos un poco de esa diferencia, porque si juntamos de alguna manera todas las prevalencias de todos los trastornos que conocemos, igual no es tan raro que una persona sufra alguna alteración en su comportamiento, en su conducta o en su... Y un poco... Félix, imagino que requieren una atención especial, pero al mismo tiempo personas en esa situación o niños en esa situación, para quien se dedica a la docencia, el resultado, sobre todo cuando se avanza, incluso cuando no, debe ser gratificante, ¿no? Bueno, es muy gratificante el avance. Yo iría un poquito más allá. Fíjate que la experiencia que nosotros tenemos desde el colegio es que, aparte de ser gratificante para los profesionales que trabajamos con ellos, aparte es muy enriquecedor para el resto del entorno educativo, para los propios alumnos. Trabajar con ciertas metodologías que incluyen la información visual, vemos como, por ejemplo, potencia los aprendizajes de
otros alumnos que no sufren de ningún trastorno ni de ninguna alteración. Félix Paniagua, muchísimas gracias. Gracias de verdad. Gracias a vosotros. Gracias a los oyentes que han aportado, algunos muchos que han llamado no han podido entrar. Creo que por lo menos buscábamos dar una visión global de esta realidad para que se pueda cumplir esa voluntad que busca la jornada de mañana, que es esa conciencia en torno al autismo, empezar a cambiar las cosas, que se pueden cambiar en cada momento. Amaya Ariz, muchísimas gracias por compartir esta mañana con nosotros. Es un placer, como siempre, hablar contigo. Gracias, te queremos mucho desde Navarra. Un beso. Un beso, Mario. Igualmente.